Imaginemos por un momento una situación que parece sacada de una novela de ciencia ficción, ¿no? Sí, totalmente. O sea, una planta industrial enorme. Un lunes por la mañana, alguien se acerca a encender una maquinaria pesada, exactamente como lo ha hecho durante los últimos, no sé, 5 años. Ajá, la rutina de siempre. Exacto, la rutina. Pero hoy, el panel de control se bloquea. Una pantalla parpadea y un mensaje indica que, pues, no se autoriza la operación. Y lo loco aquí es que no es porque haya una falla mecánica. Claro. Ni tampoco porque la persona haya cometido un error o algo así. Es porque el sistema informático analizó docenas de variables invisibles y concluyó que en ese momento exacto hay un 89% de probabilidad de que ocurra un accidente fatal. Qué locura, ¿no? Y es que, bueno, tradicionalmente la historia de la seguridad laboral tiene un guión muy distinto. Un guión, digamos, abrumadoramente reactivo. Sí, el ruido ensordecedor de algo que cae. Exacto. Ese silencio pesado que le sigue, la cinta amarilla que se despliega corriendo por todos lados. La redacción urgente de un reporte cuando el daño pues ya es irreversible. Tal cual. Y justo hoy, en este análisis a fondo, la misión es entender cómo ese escenario tan reactivo está a punto de quedar obsoleto. Sí, porque sobre la mesa tenemos un documento visual, una infografía técnica y muy prospectiva, digamos, desarrollada por la firma preventiva SST. Ajá. El título es súper claro, es Tendencias del SGSST hacia el futuro, o sea, refiriéndose a los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y fíjate que el subtítulo lanza una promesa, bueno, bastante ambiciosa. Afirma que el futuro laboral será más seguro, más inteligente y más humano. Y para quienes nos escuchan, esto no es un manual aburrido de cumplimiento corporativo. Es una mirada real al futuro del trabajo diario. Exacto. Y el peso de esa promesa radica en que propone un cambio de paradigma estructural completo. No es una simple actualización de reglas. Lo que este documento de preventiva SST plantea es abandonar por completo el modelo de la autopsia, por así decirlo. Uy, qué fuerte esa palabra, pero sí. Es que es eso, o sea, dejar de investigar por qué alguien resultó con una lesión para pasar a un modelo de, digamos, prevención algorítmica. Claro. Donde se interviene la realidad operativa antes de que el incidente siquiera tenga la oportunidad de manifestarse. Es la transición de documentar la historia a pronosticar el futuro inmediato del entorno de trabajo. O sea, vamos a desglosar esto paso a paso, porque la idea de pronosticar el futuro suena a magia, francamente. Sí, suena a bola de cristal. Totalmente. Pero el documento es estrictamente tecnológico. Empecemos por lo que lógicamente sería el cerebro de toda esta operación. La fuente destaca el papel central de la inteligencia artificial y la analítica preventiva. Ajá. Para visualizarlo, la analogía más cercana sería la aplicación del pronóstico del clima que todos llevamos en el teléfono celular, ¿no? Es un buen ejemplo, ¿sí? Pero calibrada exclusivamente para los riesgos de una empresa. Hoy en día nadie sale a la calle a esperar a que llueva para luego intentar curarse un resfriado. O sea, el sistema lee la presión atmosférica, te advierte sobre la tormenta y simplemente tomas un paraguas o cancelas la salida. Aquí la tecnología ya no solo registra lo que pasó, sino que adivina lo que va a pasar. Exacto. Y esa analogía captura perfectamente la esencia del cambio. Pero la aplicación práctica en un entorno industrial o corporativo es mucho más compleja. Y yo diría que hasta más fascinante. ¿Cómo así? Bueno, la inteligencia artificial en este contexto no funciona como una bola de cristal literal, sino como un motor masivo de reconocimiento de patrones. Ok. La analítica preventiva toma años de datos históricos, o sea, incidentes pasados, casi accidentes, reportes de mantenimiento, todo eso. Ajá. Y los cruza con información operativa actual. Lo que busca la IA son correlaciones invisibles para el ojo humano. Porque, digamos, conecta puntos que nosotros jamás conectaríamos. Pero, a ver, un momento. ¿Cómo se ve eso en la práctica diaria? Si el accidente aún no ha pasado, ¿qué es exactamente lo que la máquina está viendo que el supervisor humano, digamos, no puede ver? Ah, es una excelente pregunta. Porque, suena a que estamos asumiendo que la tecnología tiene algún tipo de intuición superior o algo así. Claro, se puede pensar eso, pero no es intuición, es simplemente capacidad de procesamiento simultáneo. O sea,
Pensemos en un escenario real. Un montacargas operando en un almacén logístico. Ok, lo visualizo. Un supervisor humano, por más experimentado que sea, podría notar si el operador parece cansado. No. Le ve la cara y dice, este hombre necesita un descanso. Sí, o escucha que el montacargas hace un ruido extraño. Exacto. Pero el sistema de inteligencia artificial puede analizar, docenas de variables al mismo tiempo. Puede detectar que es viernes, por la tarde, que la temperatura del almacén subió 3 grados por encima del promedio. Wow, ok. Que los sensores del montacargas indican una respuesta hidráulica un 5% más lenta. ¿Que eso un humano jamás lo notaría? Imposible. Y además, sabe que ese operador en particular lleva 3 turnos seguidos cerrando con altos niveles de actividad. Individualmente, ninguna de estas variables amerita detener la operación. ¿Estamos de acuerdo? Claro, un supervisor diría, bueno, hace un poco de calor, es viernes y ya está. Nadie frena una cadena de suministros por eso. Exactamente. Pero la inteligencia artificial, utilizando estadística avanzada, cruza esos microdatos y encuentra un patrón. Reconoce que históricamente, cuando coincide en esa temperatura, esa fatiga en los metales y ese horario específico, se alinean los astros, por así decirlo. Tal cual. El riesgo de una colisión se dispara en un 70%, por ejemplo. Entonces el sistema emite la alerta preventiva. Como lo describe muy bien la fuente, es el uso de datos para identificar no solo tendencias aisladas, sino comportamientos. ¡Guau! Es, digamos, el procesamiento matemático de la vulnerabilidad para evitar el daño físico. Matemáticas aplicadas a la supervivencia humana. Creo que esa es la traducción real de lo que plantea este documento, ¿no? Totalmente de acuerdo. Me parece un concepto brillante porque, elimina el factor de la mala suerte de la ecuación laboral. Exacto. Ya no es un accidente. Ya no es una tragedia inevitable. Es un fallo de cálculo que se pudo prever. Sin embargo, para que este cerebro algorítmico funcione, para que pueda predecir con ese nivel de precisión milimétrica, pues necesita combustible. Claro. No adivina de la nada. Necesita un flujo constante de información. Y eso nos hace transitar del cerebro al sistema nervioso de la organización, que es justo donde la infografía introduce las plataformas digitales, los datos en tiempo real y la automatización de procesos. Así es. Porque la inteligencia artificial, por más avanzada que sea, es inútil si está aislada. Claro, no tiene de dónde aprender. Exacto. La información detallada y constante es el oxígeno de la predicción. La fuente señala que estas plataformas digitales permiten tener información centralizada, trazable y, muy importante, disponible en cualquier momento y lugar. Ajá. Lo que posibilita ese monitoreo continuo. Ya, pero aquí tengo que frenar un poco y adoptar una postura escéptica. A ver, adelante. Porque la teoría suena impecable en una presentación corporativa, ¿no? Todo muy bonito. Pero bajemos de esto al terreno operativo real. Ok. Si estamos hablando de un sistema que recopila datos de cada máquina, cada vibración, cada métrica ambiental en tiempo real, ¿no estamos creando, digamos, la madre de todas las burocracias? Es un buen punto. Porque la queja número 1 en cualquier área operativa es la cantidad asfixiante de reportes. Si ahora se monitorea absolutamente todo, me imagino a la fuerza laboral atrapada en un infierno de notificaciones. Llenando casillas. Llenando formularios en tabletas para justificar cada movimiento. Cambiando un archivador de metal por un laberinto digital que, al final del día, paraliza el trabajo real. Entiendo perfecto la preocupación. Y ese es, sin duda, el mayor riesgo de una transformación digital mal ejecutada, ¿no? Crear un cuello de botella administrativo. Claro. Pero es crucial observar cómo el documento de preventiva SST aborda este punto específico, y lo hace mediante la automatización de procesos. La meta no es digitalizar la burocracia, sino eliminarla por completo. Ok, ¿cómo? El texto afirma que esto genera, y cito, menos tareas manuales, más eficiencia y control. La clave aquí es que la recolección de datos debe ser pasiva, no activa. A ver, ¿a qué nos referimos con pasiva? ¿A que los sensores trabajan en la sombra, por así decirlo? Exacto. El monitoreo en tiempo real no significa que un operador deba detener la línea de ensamblaje para ingresar datos en un sistema. Uf, menos mal. Significa implementar sensores de Internet de las cosas en la maquinaria. O sea, cámaras de visión artificial que detectan automáticamente si alguien, no lleva el casco puesto.
Ajá, o sea, nadie está anotando en una libreta fulano no trae casco. Exacto. O medidores ambientales que envían lecturas de gases tóxicos directamente a la nube cada segundo. El trabajador no hace absolutamente nada diferente en su rutina diaria. La plataforma digital simplemente absorbe todo ese ruido de fondo, lo centraliza y lo estructura. Ah, entiendo. Siguiendo con la analogía médica de antes, el sistema digital funciona como los receptores de dolor en la piel humana. Me gusta eso. A ver. Sí, o sea, si alguien pone la mano en una estufa caliente, la piel no le manda un formulario al cerebro preguntando si debe retirar la mano. Claro, no hay burocracia. No, simplemente envía una señal de alerta inmediata y el cuerpo reacciona por reflejo. La plataforma digital detecta la anomalía, le envía al cerebro central de la inteligencia artificial y este automatiza la respuesta, como, no sé, apagar una máquina defectuosa. Exactamente. Y todo sin que nadie haya tenido que redactar un solo correo electrónico. Es una excelente forma de visualizarlo. Ese, digamos, sistema nervioso actúa de forma autónoma para proteger la integridad del organismo corporativo, por seguir con tu analogía. Y al centralizar esa información para que sea verdaderamente trazable, las respuestas son rápidas y libres de fricción burocrática. ¡Claro! El personal operativo se libera del trabajo administrativo pesado y las gerencias se pueden concentrar en interpretar las decisiones de alto nivel que sugiere la plataforma. Bueno, eso aclara bastante el panorama a nivel gerencial y de sistemas. Entendemos cómo las capas directivas pueden predecir y gestionar, pero hay un eslabón fundamental que falta en esta cadena. ¿Cuál sería? ¿Cómo aterriza toda esta innovación de software súper avanzada directamente en las manos de la persona que está en la línea de fuego? Claro, el trabajador de a pie. Exacto. Hablo de quien suelda las tuberías de alta presión, quien maneja materiales peligrosos o quien opera grúas a gran altura. Esta persona no pasa el día mirando paneles de analítica de datos en una oficina. Totalmente cierto. Y la innovación llega a esa primera línea, a ese frente de trabajo, a través de la transformación absoluta del entrenamiento y la capacitación. Ajá. Y aquí es donde la infografía introduce la realidad virtual, que marca, digamos, un punto de quiebre total en cómo preparamos a la gente para enfrentar el riesgo físico. Sí, porque el documento señala literalmente que la realidad virtual ofrece capacitaciones más inmersivas, prácticas y efectivas. Exacto. Y si tratamos de dimensionar esto, estamos hablando de abandonar la vieja práctica de sentar a 30 personas en una aula mal iluminada para leer un manual impreso de 300 páginas. O ver un video corporativo aburridísimo de los años 90, ¿no? Uy, sí, con actores terribles. En su lugar, es proporcionarles un visor que los transporta auditiva y visualmente al interior de la cabina de operación. Es llevar el concepto del simulador de vuelo, que bueno, es el estándar en la aviación comercial, pero llevarlo a cualquier sector industrial. Y fíjate que la razón por la que la industria aeronáutica fue pionera en esto es porque entendieron temprano una paradoja fundamental del aprendizaje humano. ¡Qué paradoja! Que aprendemos de nuestros errores, ¿sí? Pero en ciertos entornos, cometer un error en el mundo real resulta fatal. O sea, no se puede aprender a manejar la turbulencia estrellando un avión. Definitivamente no. Y la realidad virtual resuelve esa paradoja para la industria en general. Permite el error catastrófico como una herramienta pedagógica sin el costo físico o material. Sí, pero, a ver, quiero presionar un poco sobre la efectividad real de esto. Comprendo la teoría del simulador. Suena genial. Ajá. Sin embargo, a fin de cuentas, la persona sabe que está en una sala de conferencias, segura, ¿no? Con un visor de plástico en la cara. Claro. Sabe que si comete un error en el mundo virtual y una grúa colapsa, pues no le va a pasar nada real. ¿Se logra generar realmente esa memoria de supervivencia, esa memoria muscular y emocional frente al peligro? Si en el fondo no hay un riesgo verdadero. Que respalda el uso masivo de esta tecnología hoy en día es un sí rotundo. ¿En serio? Sí. Lo fascinante de la inmersión virtual es cómo hackea la percepción del cerebro. Cuando una simulación de realidad virtual logra un alto nivel de fidelidad espacial y visual,
el cerebro primitivo, La amígdala. exacto, la amígdala, reacciona a los estímulos visuales de caída o de colisión como si fueran amenazas completamente reales. Hay picos de adrenalina, sudoración, taquicardia. O sea, el sobresalto es genuino. Totalmente genuino. El miedo a fallar se siente físicamente en el cuerpo. Así es. Si un operador realiza mal una maniobra en el entorno virtual que resulta, digamos, en la explosión de una válvula térmica justo frente a sus ojos, ¡Wow! el impacto psicológico deja una huella sináptica profunda. La persona experimenta las consecuencias desastrosas de su mal cálculo. Se quita el visor con el corazón latiendo a 1000 por hora, asimila la lección de por vida y lo más importante, puede irse a casa intacta. ¡Qué impresionante! Con eso el documento de preventiva SST incluye un lema muy poderoso en su diseño. Dice, transformamos la prevención en cultura. La realidad virtual es probablemente la herramienta más eficaz para materializar eso. La seguridad deja de ser una lista aburrida de prohibiciones y se convierte en una experiencia emocionalmente resonante. Es que es un trayecto tecnológico fascinante el que propone esta infografía. O sea, hemos visto algoritmos que predicen el peligro, plataformas autónomas que eliminan la burocracia y simuladores virtuales que entrenan el instinto de supervivencia. Exacto. Sin embargo, al observar todo este ecosistema tan sofisticado, surge una inquietud inevitable, diría que casi existencial para muchos. A ver, ¿cuál es? Si automatizamos tanto la prevención, si tenemos sistemas algorítmicos decidiendo qué es seguro y qué no en cada milisegundo de la operación, Ajá. ¿dónde queda el factor humano? Porque existe el temor, y creo que muy real, de que la fuerza laboral se convierta en un simple grupo de engranajes orgánicos hipervigilados, ¿no? Sujetos a los caprichos de una máquina omnisciente que te dice qué hacer en todo momento. Sí, es un debate constante siempre que la inteligencia artificial se integra a procesos tradicionalmente manuales o empíricos. El temor al desplazamiento o a la deshumanización del espacio de trabajo es súper válido y requiere una respuesta estructural por parte de las organizaciones. Sí, y precisamente por eso resulta tan relevante la declaración de principios que hace la fuente en el centro mismo de la infografía. El documento lo establece como el eje de su filosofía y, cito textual, la tecnología no reemplaza el talento humano, lo potencia para crear ambientes de trabajo más seguros. Es una postura muy fuerte. Y es un alivio leer una postura tan clara, francamente. Es la promesa de que el objetivo final de toda esta red tecnológica es dotar de un, digamos, exoesqueleto digital al personal. O sea, protegiéndolo y dándole mejores herramientas, en lugar de intentar sacarlo de la ecuación operativa. Exacto. Y abordar la tecnología como un potenciador y no como un simple sustituto, nos obliga a analizar la sección final del documento, que creo que responde a la pregunta más pragmática desde el punto de vista directivo. Los resultados de negocio. Tal cual. El recuadro inferior plantea abiertamente ¿qué logran las empresas? Porque, seamos honestos, es innegable que implementar analítica predictiva, instalar redes de sensores para datos en tiempo real y desplegar simuladores de realidad virtual, pues exige una inversión de capital muy, muy significativa. Claro, no es barato. Y tradicionalmente, al Departamento de Seguridad Laboral se le ha visto casi como un centro de costos, ¿no? Lamentablemente sí. Como el área que pone trabas operativas o que exige presupuestos solo para cumplimiento normativo del gobierno y ya. ¿Cuáles son los resultados reales que justifican semejante transformación y cambian esa percepción? Lo verdaderamente revelador de la lista de resultados que presenta Preventiva SST es observar la interconexión entre ellos. Es como un efecto dominó que transforma por completo el modelo de negocio. A ver, ¿cómo empieza ese dominó? El primer punto es el más evidente y diría ético, ¿no? La reducción de accidentes y enfermedades laborales. Claro, el objetivo principal. Pero ese es solo el detonante. A partir de ahí, el documento menciona una mejora de la cultura preventiva y del compromiso de los trabajadores. Y piénsalo, cuando el personal opera en un entorno donde es evidente que la empresa invierte en tecnología de punta para garantizar que regresen sanos a sus hogares. El compromiso con la organización aumenta exponencialmente. Exacto, la gente lo nota. Y ese aumento en la moral tiene consecuencias medibles. No se queda solo en buenas intenciones.
O sea, si la gente se siente segura y valorada, se reduce la rotación de personal y, lógicamente, disminuye el estrés laboral. Totalmente. Y esa estabilidad conduce al siguiente punto del documento, que es el ahorro en costos por incidentes, sanciones y ausentismo. Aquí es justo donde la seguridad se integra directamente al rendimiento financiero de la empresa. Claro, porque menos días de incapacidad significan equipos de trabajo completos. Así es. Y menos accidentes significan que, no sé, las líneas de producción o las obras de construcción no se detienen por investigaciones o por daños a la maquinaria. Esto desemboca de forma natural en otro resultado que listan ahí: mayor productividad y eficiencia operacional. Todo está enlazado. Una maquinaria que no se detiene por emergencias y un equipo humano operando con confianza total, pues se traduce en eficiencia pura. Es una cadena de valor increíble. Y además de eso, la fuente destaca el logro de un cumplimiento legal más sólido, trazable y verificable. Ah, claro, por la plataforma digital. Exacto. Con ese sistema nervioso recolectando datos pacíficamente, cuando llega una auditoría gubernamental, demostrar el cumplimiento normativo es cuestión de generar un reporte automatizado. En un par de clics. Y eliminas el estrés burocrático de rebuscar papeles en bodegas. Finalmente, la sumatoria de todos estos factores, o sea, productividad, ahorro de costos, compromiso laboral y cumplimiento legal, converge en el último punto del análisis: la creación de empresas más sostenibles y competitivas. Es decir, en conclusión, cuidar genuinamente a la fuerza laboral mediante esta arquitectura predictiva y automatizada dejó de ser un simple gasto por obligación moral o, digamos, un mal necesario para evitar multas. Exacto, cambió el títer. Se transforma en un motor de rentabilidad que hace a la compañía mucho más robusta frente a la competencia del mercado. La verdad, el análisis ha sido sumamente esclarecedor. Sí, es un tema que da para muchísimo. Y para recapitular, digamos, el viaje que hemos hecho hoy a través de las tendencias del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ajá. Comenzamos explorando la mente algorítmica de la inteligencia artificial y la analítica preventiva, que son capaces de prever el riesgo encontrando patrones invisibles en el caos diario. Así es. Luego pasamos al sistema nervioso de las plataformas digitales y el monitoreo en tiempo real, que recolectan información pacíficamente para eliminar la asfixia burocrática mediante la automatización. Un alivio para la operación. Totalmente. Después ingresamos al entorno inmersivo de la realidad virtual para entender cómo se forja la memoria del riesgo sin el daño físico. Y concluimos comprobando que esta enorme red digital tiene como fin supremo potenciar el talento humano, detonando una cascada de beneficios que transforman la prevención en una ventaja competitiva. Es un resumen perfecto y definitivamente es un horizonte que redefine profundamente la relación histórica entre el riesgo, la máquina y el cuerpo humano. Sin duda. Sin embargo, al contemplar el alcance de estos sistemas de prevención algorítmica, a mí me queda un interrogante latente que creo que merece profunda reflexión. A ver, después de plantear un ecosistema que parece resolver las grandes fallas de la seguridad reactiva, ¿qué dilema nos queda por resolver? Bueno, si volvemos a la premisa central de la inteligencia artificial analizando comportamientos y datos en tiempo real. Ajá. Si estos sistemas llegan al nivel de precisión donde realmente pronostican un incidente antes de que se materialice, llegará el día en que un algoritmo le prohíba a un miembro del personal operar un equipo o realizar su turno de trabajo habitual. Uy. Y no porque la persona haya cometido una negligencia ni porque esté bajo los efectos del alcohol o algo así, sino exclusivamente porque una fórmula matemática calculó que debido a una mezcla de variables ambientales y biométricas, hoy su perfil de riesgo estadístico de accidentarse es inaceptable. ¡Qué locura pensar en eso! Es que si logramos pasar de reaccionar ante los accidentes a predecirlos matemáticamente, ¿hasta qué punto dejaremos que los datos tomen decisiones restrictivas sobre nuestra autonomía en nombre de la seguridad absoluta? Es una pregunta monumental, de verdad. La idea de cambiar la vieja cinta amarilla de precaución por un escudo predictivo invisible es fascinante, sí, pero nos obliga a definir los límites de nuestra propia autonomía frente al juicio preventivo de una máquina que asegura conocernos mejor que nosotros mismos. Exactamente. Es una perspectiva que, sin duda, invitará a un análisis profundo por parte de cada persona que interactúe con estas tecnologías emergentes.
Agradecemos profundamente la atención de quienes nos escuchan durante esta disección de la innovación laboral. Gracias por acompañarnos. La invitación queda abierta a mantener la curiosidad y la mirada analítica sobre cómo estas herramientas seguirán reescribiendo las reglas de nuestro entorno de trabajo cotidiano. Hasta el próximo análisis a fondo.